Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast Los Más Psicólogos. Yo soy Brian, estoy acompañado por Dulce. Hello. Y pues el tema que tocaremos hoy es el aborto. Tocaremos tanto los puntos a favor como en contra, como nuestra propia opinión. Espero lo disfruten y justo ahorita Dulce comentará un poco unos datos para ir partiendo de ahí. Bueno, ahí también vamos a tomar como el aborto y la sexualidad humana, o sea, una paternidad o maternidad responsable. Uh-huh. Bueno, entonces primero, en contexto, ¿qué es el aborto? ¿No? Pues el aborto es un procedimiento médico que puede ser de manera quirúrgica o de manera farmacológica, tomando una pastilla o así. Y según la OMS, cada año se realizan 73 millones de abortos a nivel mundial. Es una cifra muy grande. Demasiado. Sí. Y de estos, el 61% de los embarazos no deseados se interrumpen de manera voluntaria, obviamente antes de las primeras 12 semanas de gestación, que es cuando no es pues tan peligroso. Entonces, el aborto es seguro, según la OMS, siempre y cuando se utilice un método correcto y recomendable dentro de los criterios médicos y los que pone la OMS. Que tú justo comentabas ahorita antes de iniciar que se me hizo muy interesante que pues al final ahorita ya en México ya es legal, pero no se le cuida porque haya esos cuidados, ¿no? O sea, se sigue haciendo como de manera un poco clandestina y no se regula tanto el cómo lo hacen. Sí les dejan hacerlo, pero no se regula cómo lo hacen y ahí estaría un poco en contra de lo que pues o sea, no te meten en la cárcel en México si abortas, pero si tú vas a una institución, pues no te lo van a hacer. Entonces, exacto. Entonces, pues como aquí y en muchas partes del mundo a lo mejor ya no está penado, pero pues no te dan como esas herramientas, el 45% de esos abortos se realizan en condiciones muy peligrosas. Y de este 45%, el 97% se realiza en países que están apenas en desarrollo, como por ejemplo los países que están en América Latina, sí, o sea, nosotros, tercermundistas, algunos países de África y otros de Asia. Y siguiendo como con los datos, cada año entre el 4.7 a 13.2% de las muertes maternas se deben a un aborto que es peligroso. Es una cifra, y justo lo comentábamos, la cifra de todos los abortos que se hacen, es una cifra que se tiene control de los países donde es legal y sí se llevan un seguimiento, sumado a todos los que hay de manera clandestina, y esto es un número alto. Y al final, sobre todo, nos preocupa más los clandestinos, porque de cierta manera no sabemos en qué cuidados se hacen, de qué manera se hacen y cómo se regulan. Un poco también, al final, yo creo que ya cada vez estamos más del camino de que se va a legalizar y ya cada vez va a ser más accesible. Pero también está el debate moral, ¿no? De cuando se ignoran también los derechos o los posibles nacimientos que pudo tener, o sea, gente que pues se está decidiendo por ellos sin haber nacido antes, ¿no? Pero también está el otro lado de los derechos de la mujer en sí, de que si quiere o no. Porque justo eso de que decías de que la cifra de los 73 millones al año, o sea, chance esos son sí de los países que está como más regulado o de los que se sabe, porque a lo mejor alguien en esa práctica, porque pues como sabemos los que son de manera clandestina, se pueden tomar cosas que hacen que tenga un sangrado y morir, o se pueden introducir cosas, por ejemplo, por la vagina o por el ano. Entonces, aparte de que lastimas pues el útero, también los órganos internos que hay y muchas de esas... ¿Cuántas muertes, no? Pudo haber por eso. Muchos de esos 73 millones son de las personas que se pusieron graves y obviamente ya abortaron, pero van a recibir una atención y les dicen, ay, es que pues practica un aborto. Entonces esos 73 millones no es una cifra correcta porque todos los que salieron sin ningún contratiempo, se podría decir, o sea, la cifra sería muchísimo mayor. Sí, o sea, sería una cifra mayor y un poco también hablar del estigma que también se les genera a las personas, yo creo que todavía, o sea, al final aunque se esté moviendo para eso, yo siento que todavía, sobre todo en ciertas sociedades, en nuestra ciudad, por ejemplo, yo siento que Zamora, si se enteran es que me practiqué un aborto, yo creo que todavía eres muy mal vista. O sea
Tremendo. Aparte de que ya pasaste como por un trauma, porque pues es un trauma, es un shock. Sí, es muy fuerte. Aparte de dejando como el impacto físico, también psicológico de que pues justo te Sí, te estigmatizan, estigmatiza. puedes generar como culpabilidad o depresión o hasta ansiedad del hecho tan fuerte que fue, pues que lo haces de manera clandestina, ¿no? Entonces... Sobre todo también en la edad que luego se Ajá. practica, ¿no? Porque puede ser que sean chavas de 15, 14, y normalmente no tienen tal vez esta madurez emocional y cualquier comentario, cualquier cosa, por sí lo fuerte que es vivirlo, y a pesar de que sienten que pues, fue lo mejor para ellas, por eso lo hicieron, pero luego los comentarios, las cosas que se dicen, incluso los papás, o sea, las figuras paternas y maternas que tienen, como los voltean a ver y tal vez ya los ven como de, es que hiciste mal, es que hiciste esto, y jamás tal vez lo dejan olvidarlo, por eso también es algo que condiciona mucho a las personas que también lo hacen. O sea, aparte si de por sí es algo fuerte vivir en sí, que no creo que se te olvide, o sea, lo superas, pero no es como que se me va a olvidar algún día que aborté, pues no, Sí. está cabrón. Pues, también está el otro lado, que pues al final puede ser de que hay personas que sí les afecta y sea nomás una vez, pero también puede ser de que ya sea algo cotidiano, ¿no? Ajá. Que ya lo vean muy fácil el hecho de, pues sí, voy a tener relaciones y ya si me embarazo, pues voy y me aborto, ¿no? O sea, no pasa O nada. sea, no pasa nada. Que también no es, yo siento que no es lo más recomendable por cuestiones también de salud, o sea, no Ajá. te puedes estar haciendo abortos todo el tiempo, o sea... Y si tomamos en cuenta, bueno, trataremos de ser los más neutrales Ajá. la mayor parte posible. Entonces, si tomamos en cuenta los principios o los planteamientos de la biomédica, pues sí se violentan o no se cumplen casi todos. Para empezar, el utilitarismo, que es el mayor bien a mayor número de personas, pues en este caso En ese caso no se cumple, Ajá. porque al final de esos 75 millones decíamos, ¿no? Pues podrás decir que son 75 millones de vidas que pues no Ajá. pasaron, ¿no? Después está el otro que tampoco se cumple, que es el personalismo, que dice que se concibe a una persona como una unidad que forma pues materia, alma, espíritu, cuerpo. Uh-huh. Y Pues no se está tomando no en se está cuenta tomando el cuerpo. al feto. Sí, al final estás tomando una decisión por la otra persona, de cierta Ajá. manera. Es una línea delgada. Que no es una persona aún, pero bueno. Pero neutro. Es que depende de cómo lo tomes, Ajá. ¿no? Porque justo yo leyendo posturas, hay muchos que lo consideran desde el momento en que fecunda, ya consideran que es una vida, ¿no? Por la potencia que tiene, del crecimiento, quizás todavía no tiene los fundamentos, pero ya depende mucho de lo que tú consideres, O sea, ya ¿no? es vida. Ya es vida. Para algunos es vida, ajá. Porque para otros dicen que pues es un feto, o sea, no es un bebé ya hasta que tengas ciertas semanas de embarazo. Legalmente es eso. Y dicen, pues, pues es una célula, porque al final es una célula, es la unión de, bueno, el cigoto, pues, el esperma y el óvulo, pero pues también hay células vivas en otras partes del cuerpo. Como... Y está esa potencialidad, o sea, está de que va a terminar siendo si todo sale bien, si todo sigue, va a terminar siendo una vida, ¿no? Por eso es como un poco... Al final sí estás deteniendo un poco eso, ¿no? Todavía no sé, pero ahí estaríamos en otras cuestiones de que pues si nos vamos a eso, de que pues ya estás deteniendo una vida, pues el hecho de incluso masturbarse también estás deteniendo una vida, ¿no? De cierta manera, ¿eh? O sea, ahí es una línea delgada hasta donde lo consideramos. Y el otro principio que no se cumple al realizar esta práctica es la del principalismo, que es beneficencia, no maleficencia, autonomía. Entonces, esos puntos... Que ahí está curioso, porque puedes decir, la mamá tiene su autonomía, o sea, la mujer la gestante tiene su autonomía, o sea, y ella decide sobre su cuerpo. Ajá. Pero también la autonomía de este ser vivo que se está formando, pues no se le considera tampoco, ¿no? Pero si se le considerara, estarías negando la autonomía de la mamá, de la gestante, o sea. Entonces ahí no... Y o sea... Aparte de que se violentan estas leyes de la bioética, también si les privas del aborto a las mamás, les estás... condicionando toda su vida, ¿no? Tal cual, o sea, ya les estás... una vida que no
Y sobre todo que no están decidiendo Ajá, que no hacerlo, eligieron. no eligieron hacerlo. Y eso también causa traumas para la persona, para la mujer en este caso, y también para el hijo. Sí, Los traumas que porque puede cargar el hijo, el sentirse no deseado, el sentirse no, o la vida que incluso hay mamás que los abandonan también. O sea, también es un poco, y era algo que platicábamos ahorita, que mucho de la sociedad que dice, no, pues no hay que abortar y esto, que todas las vidas valen. Sí, pero la misma sociedad es la que los abandona y los descuida. ajá. O sea, si verdaderamente hubiera un trabajo por querer reintegrar y hacer que estos niños que tal vez no tienen las mejores condiciones en sus familias o incluso que los abandonaron, verdaderamente pasen una buena vida, pues estaría de acuerdo, ok, pues sí. Pero honestamente es como doble moral de sí, que todos tengan hijos, pero yo no me voy a hacer cargo Ajá. de ellos. Y por ejemplo, no son otros países, pero pues hablamos de México porque, ajá, aquí estamos. Y ya. En México no existe la cultura de adoptar, o sea, no existe la cultura de adoptar. Y entonces, pero sí creen en la pena de muerte. Ajá. O sea, es como doble moral, como decíamos justo antes de empezar a grabar, porque no es como que una regla, pero la mayoría de estos niños que Son se más tienen propensos. son más propensos a vivir en la calle, son los que pueden tener conductas antisociales y ya de grandes, ay sí, pues pena de muerte, pero de niños, Sí, no te preocupaste ajá. por ellos. Cuando tal vez puedas hacer algo para evitar que justamente estas personas terminaran de esa manera, la sociedad no se preocupó por ellos. O sea, por eso también es como, sí te voy a castigar por lo que hiciste, pero a la vez yo no te ayudé o no te di un buen ambiente para darte la posibilidad de no caer Y ahí. eso es de los niños. Bueno, también puede ser de los que sí siguen con sus papás, pero de los que dejan en situación de calle Sí. o los que crecen en hogares adoptivos o en, ¿cómo se llama cuando dejas a los niños ahí? En centros de adopción, no, en casas, pues. Casas sí, o sea, que ajá. se dedican a... Y Como que, Mamá Rosa. y que tú lo decías, que no hay tanto la cultura de adoptar. Ajá. Tal vez si hubiera la cultura de adoptar en vez de tener hijos y hubiera, porque pues hay muchos lugares donde podrías, pues sería mejor y tal vez le darías mejor cuidado a estas personas. O si se quedan, por ejemplo, también con los papás, el hecho, justo tú lo dijiste, de ya saber que no habrás planeado y ni deseado, y es una carga psicológica que Sí. vas a llevar toda tu vida. O sea, tú como ser que nació sin ser como deseado, pero también para los papás, o sea, que tenían un plan de vida, tenían un plan de Sí. vida, ¿sí? Y pues tener un hijo pues te cambia la vida. Son papás frustrados, enojados, irritables y todo eso otra vez vuelve a tener consecuencias negativas sobre los hijos, porque ahí ya ni está siendo feliz los padres o la madre ni el hijo. Entonces no es un ganar-ganar. Y te lo terminas atribuyendo y quizás ya entras en una dinámica de que te sientes culpable de todo lo De que nacer, haces, de ajá. nacer. O sea, por mí, mis papás, por ejemplo, mi mamá no puede hacer esto, o mi papá se tuvo que casar y no quería tanto a mi mamá. O sea, Ajá. ese estilo de cosas al final como que tú, sobre todo de niño que no tienes esta madurez, pues te las atribuyes a ti y vas cargando con eso y quizás en tu ambiente te sientes responsable de todo lo que pasa a tu alrededor. Eso... Y justo también eso, o sea, por ejemplo, aquí en México que no es no es penado, pero no está en los medios, le estás negando el derecho a las mujeres de gozar del grado máximo de salud física y mental, el derecho a beneficiarse del progreso médico, porque pues no están teniendo como ventaja de estos métodos que ya se pueden realizar para tener un aborto seguro. También le violentas el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento entre sus partos y pues a no sufrir ni tratos malos o castigos o inhumanos o degradantes que, como ya lo dijimos, la gente te tacha, estigmatiza, te sí. estigmatiza pues de que cómo pudiste violar, abortar. Así. Sí, no, es que también siento que tiene que ver con un problema cultural que tenemos en estos países tercermundistas, pero también algo que comentábamos justo antes y lo vimos en clase, del hecho de que también está ese dilema de que pues lo que nos contó justo Ilse de en Francia, de que eran casos de que pues allá se legalizó y todo, y la mayoría de los casos que había de aborto era cuando tenían una hija. O sea, y eso pues te habla también de un síntoma de que quizás estamos dando la herramienta, pero de la misma manera la gente la está usando para... Algo
mal, Sí. de manera negativa. Sí, o sea, y sobre todo te choca mucho porque mucho del movimiento del aborto es Ajá. darle a las mujeres que sean dueñas de su propio cuerpo, no condicionarlas a hacer algo que no quieren, pero de la misma manera también se está negando a las mismas mujeres, ¿ves? Ajá. O sea, es un Como, poco... Sí, no tiene lógica, o sea, sí, no tiene lógica. ajá. Y justo esto, o sea, sabemos que en un mundo perfecto, Sí. el aborto se podría evitar si se toman las medidas necesarias previas, como por ejemplo, o sea, la educación sexual. Para empezar. Para empezar, la educación sexual, siento que desde que, hablando aquí en México y sobre todo en Zamora, Los anticonceptivos fomentarlo mucho. ajá, pero siento que aquí te satanizan tener relaciones sexuales. Ah, sí. Entonces tú como adolescente que estás como en contra de la autoridad o buscándote o ajá, dices, no manches, es que está prohibido, entonces yo lo voy a hacer porque Sí, está prohibido. porque está prohibido. Ajá, lo satanizan demasiado. Y si por el contrario, o sea, le dirías, es que o sea, tener relaciones no es malo, es natural. Es natural. Ajá, es parte de la vida. Y es pues para que lo goces, pero también tienes que tener Cuidados. o sea, no solamente como que el bebé sería, por así decirlo, el mejor de tus males, porque te puede dar una infección de transmisión sexual, o sea, sida, sífilis. Pero justo esto se hace porque yo me acuerdo que en la prepa, un paréntesis, Brian y yo íbamos en la misma prepa. Sí, Y secundaria, ¿no? En el Sí, en el Pata también. Bueno, yo me acuerdo que cuando nos dieron educación sexual, Lupita Ceres, aquí los más expositores, Sí. ella Te trae todo. te traía todos los métodos, pero te decía todas las enfermedades. Ujú. Entonces, de alguna forma te lo satanizaba y no te decía, es que puedes vivir Puedes una hacerlo, sexualidad pero, sana, ajá. libre, y ya no lo ves como algo es malo, ¿no? O sea, es como, pues es algo natural y lo voy a disfrutar, pero cuidándome porque sé las consecuencias. Sí, sobre todo porque estás en esa edad de autodescubrimiento y de buscar y sobre todo Que no piensas. si te satanizan mucho eso, lo que puede causar es que tarde o temprano vas a llegar a eso y no vas a tener los cuidados, tal vez es como que luego, ay, pues la primera persona o esto y no es, pues también qué persona es, o sea, qué condiciones está dando y puedes terminar causando también incluso traumas, o sea... Porque no tienes el conocimiento de lo que está pasando. Y como eres un adolescente, porque vamos a hablar mayormente de los Sí. adolescentes, pues te dejas guiar por el momento, porque pues sabemos el sistema límbico y la Sí. amígdala está todo lo que de las hormonas, pero no pues tu parte racional que todavía no se desarrolla. Y nosotros tuvimos ese acercamiento a la sexualidad o ese privilegio porque íbamos en una escuela privada. Sí. Pero, por ejemplo, yo tengo mi familia que es de Apaxingán. Tengo una prima que tiene 15 y tiene novio. Ella no sabía que tenía un clítoris. Ella no sabía, o sea, ella pensaba, no sabía ni de los condones. Y nosotros, o sea, esta educación sexual debería ser como una ley Sí. en todas las escuelas, sobre todo en las públicas, bueno, también en las privadas, pero también en las públicas, de que te expliquen que no te lo satanicen porque otra vez volvemos a lo mismo, lo van a hacer porque es como, ay, es algo malo, es algo prohibido, Sí. es como mayor placer, pero de que mira, está esto es natural, y tienes estos riesgos, que es el embarazo, tienes estos riesgos, que es estas enfermedades de transmisión sexual, pero están estos métodos, les explica los métodos, y bueno, a mí me gustaría, o sea, en un mundo perfecto, que el gobierno sí te da condones, pero te da condones de los más chapas que se rompen, o también son muy caros y no hay en los centros de salud los métodos anticonceptivos como DIU, el implante, o sea, están El condón inaccesibles. femenino. Ajá. Ah, sí, aquí no hay condón Aquí femenino. no hay condón femenino. Entonces, desde ahí, nosotros como psicólogos, claro que podemos ir a escuelas y dar prácticas, Sí. Pero es un cambio que tiene que ser ajá, cultural, porque también cultural. yo siento que es por parte también de las escuelas dar esto, tal vez este seguimiento, pero también de parte de los papás, Ajá. porque también de nada sirve que en las escuelas estén dando esta educación y esto, y vas y tu papá no quiere ver nada al respecto, o tu mamá dice, ¿cómo mi hijo o mi hija va a estar en esas cosas? O por ejemplo, ay, no, nomás te estén sobreprotegiendo, Ajá. estén encima de ti. Al final eso también te causa de que pues no puedas vivir tu sexualidad plena y termines de cierta manera cometiendo, hay muchos casos de que
yo tengo conocidos de que sus papás son bien estrictos aquí, se fueron por la universidad y terminaron ahí viviendo una vida de excesos y de cosas que los hicieron terminar de una manera mal. Y por ejemplo, eso de los padres, y vamos a hablar otra vez, o sea, esto es mundial, pero pues vamos a hablar de nuestro contexto porque es de lo que, ya dando nuestra opinión para cerrar, o sea, de lo que conocemos. Aquí en México, pues, somos son muy religiosos. La mayoría es católica, o sea, hay otras religiones, pero vamos a hablar de la que conocemos, porque esta ya es nuestra opinión. Sí, México católico. Ajá, entonces como todavía está esta idea de virgen hasta el matrimonio. ¿Cómo puede, o cómo mi hija, sobre todo con las mujeres, porque machistas, cómo mi hija puede andar teniendo relaciones y no te hablan? Por ejemplo, a mi mamá siempre desde niña me dijo, a ti te va a bajar, es normal, es natural, existe esto, te lo pones así, o sea... Aquí en China, en África, todas las mujeres, y en mi escuela me dieron una plática, pero vuelvo a repetir, era una escuela privada, pero nunca me hablaron de, ay, mira, este condón, y por aquí o sea, por aquí te embarazas, porque yo me acuerdo que de niña, como en sexto de primaria, yo pensaba que por el ano, y que solo por pues ahí es que había no sabías. O sea, por ahí no pensaba yo que tenía vagina, pues. Y entonces, desde esa parte, o sea, la educación sexual empieza desde niño, desde que le dices por su nombre las cosas, desde que le explicas los procesos que van a pasar, o sea, todo es a curiosidad, porque a veces dicen, es que cómo le voy a hablar yo de los métodos anticonceptivos, así, sí es mucho, mal, pero pues es una edad, o sea, obviamente no le vas a decir a un niño de 8 años, pero hacia un niño ya de 11, de 12, que mira, te puede pasar eso, porque pues por no saber, la ignorancia te lleva a hacer muchas cosas que no sabías la consecuencia de tus actos. Ajá. Y algo que decías muy cierto es cómo está esta idea de, ay, virgen hasta el matrimonio, ¿no? Y cómo vas a estar con una persona que también no conoces en ese aspecto, porque también es importante conocerlo de la manera sexual. Puedes conocer a la persona, pero también tener esa conexión por parte de lo sexual. Sí, porque es como un triángulo entre deseo, amistad y pues admiración. Y admiración y, o sea... que está la parte, pues, completa. Y también un poco como... porque también existe mucho tabú entre los hombres de que, por ejemplo, las mujeres, pues que no estén con tantas personas, que no esté vivida, ¿no? Y entre los hombres se premia mucho eso. Y eso es... Y eso debería ser mutuo, debería ser de los dos, de que pues está padre, o yo lo considero que está mejor, que ella haya experimentado varias cosas, tú hayas experimentado varias cosas, y los dos decidieron estar juntos. Porque a pesar de que tuvieron varias parejas, o a pesar de que tuvieron algo, pues contigo tuvo una conexión especial. Ajá. Y ya estás como, por alguna forma decir, te quitaste como que esas ganas. Sí. Y puedes tener como más conocimiento y puedes enriquecer tu vida sexual. Entonces... que siempre se van a aprender cosas, ¿no? O sea, no vas a ser el experto siempre, pero aún así ya vas con un poquito más de recorrido. Pero justo, o sea, empezamos hablando del aborto y terminamos hablando de... Nosotros dijimos que era sexual también, Pero para que vean todo que se complementa y no solo es el aborto, sino es todo lo que te llevó al aborto, o sea, todo el trasfondo que, como acabamos de mencionar, es desde la cultura, donde se empiezan esos tabús o estas privaciones que te van inclinando a el aborto. Sí, y que tal vez ya hay un movimiento para impulsar más el legalizar el aborto en varios países, pero quizás todavía no se hace de la manera correcta. Como por paso. Como México. Primero educación sexual. Sí, exacto. Para todas las escuelas, sea pública o privada, que sea accesible el DIU, que sea accesible el implante. Y ya después, paso número 2. Ahora sí, bueno, se me salió el condón o el DIU se me salió. Sí. Ok, ya, un aborto, pero ya hubo algo previo. Ya hubo cosas antes. Que ya pudo haber evitado esa concepción, entonces. Exactamente. Y al final también algo que se menciona mucho cuando estás a favor del aborto es el tema de que se legalice el aborto, que esté presente, no significa que ya lo vas a tener o que todos lo van a practicar. Si tú sigues creyendo que las vidas son importantes y todas las vidas no se deben de quitar, perfecto, tú puedes seguir llevando. No es como que una regla, no es como ahorita que ya el matrimonio gay ya, no es de que ahora todos se van a hacer gays. O sea, es una tontería. No es así. Pero para eso de que, o sea, todas esas reglas o nuevas leyes del aborto tienen que empezar desde hacer un cambio cultural y desde hacer, pues, brindarle a todas las herramientas necesarias para poder evitar eso, y ya que el aborto sea la última opción. Exacto. Tanto te ahorras dinero como te ahorras daños físicos y psicológicos.
Totalmente. Y pues yo creo que con eso ya cerramos, es nuestro punto de vista. Agradecerle a Dulce, la verdad siempre es un placer platicar con ella. Y pues gracias Ilse por escucharnos, espero que Y nos al hayas salón. escuchado y al salón, ajá. Gracias y que estén bien. Bye. Bye.